Hola, esta soy yo dándome cuenta de que los chicos no grabaron una intro para la segunda parte. Puede pasar, está todo bien. Lo que van a ver a continuación es la segunda parte de nuestra cobertura de la Feria Internacional del Libro en Comodoro Rivadavia. Esperamos que la disfruten. ¿Cómo es tu nombre? Juan Avendaño, ¿Cómo te dicen? un Bene, Así aparece en Instagram. el Bene me dicen. ¿Sos la primera vez que venís a la Feria del Libro o se venís seguido? No, soy de venir seguido. Desde 2018 vengo a la Feria del Libro, sin contar la pandemia, pero siempre vengo. ¿Desde que llegaste a la Argentina? Sí, desde que llegué aquí a Comodoro. ¿Cómo es tu nombre? Ariana. ¿Es la primera vez que venís o venís todos los años? El año pasado había venido también. ¿Venís buscando algún libro en particular o a ver? No, a ver, capaz que si encuentro algo que me gusta, me lo llevo. ¿Sos de leer bastante? Depende del periodo en la vida. Hay veces que uno lee bastante, hay veces que uno deja de leer Sí. y después vuelve a la actividad. ¿Y cuando lo comprás, sos de dejarlo encajonado o sos de leerlo automáticamente apenas llega a tu casa? Generalmente lo arranco a leer y mientras se me va ocupando el tiempo lo dejo de leer y lo encajono. Así soy. ¿Algún libro que nos recomendés? Cómo mueren las democracias es de dos autores estadounidenses que habla de cómo los políticos pueden convertir en dictadura una democracia. Profundo. ¿Sos de lo que cuando compra un libro lo deja guardado para leerlo en determinada circunstancia o No, sos lo de leo, comprarlo y leerlo trato de enseguida? leerlo lo más rápido para ir leyendo más seguido. Ah, sos de leer bastante entonces. Sí, me gusta leer mucho. Vale, ¿algún libro? ¿Estás buscando algún libro, comprar algún libro o no sos de En leer tanto? realidad, él quería comprame, porque como a uno le interesa distintos temas, como que va mirando y bueno, el que más llame la atención. ¿Sos de leer bastante? Sí. ¿O algún libro que nos recomendés? 100 años de soledad, de Sí. Gabriel García Márquez. Buenas tardes, seguimos en la Feria del Libro, estamos en ella y en este momento estamos con dos mujeres que nos están acompañando, dos escritoras. Me gustaría que hagan una pequeña introducción de quiénes son María, Florencia, porque nuestro público es muy probable que no lo conozca. Así que, Flor. Bueno, soy Florencia Canale, autora de novela histórica, tengo 10 novelas en mi haber, ahora en agosto sale la 11ª, la última novela es Bastarda, la historia de Manuela Sáenz, la amante de Simón Bolívar. Bueno, yo soy María Rosa Lojo. Hice muchas cosas en mi vida, sobre todo leer y escribir. Soy poeta, narradora, ensayista y también me dediqué a la investigación especializada en literatura dentro del CONICET. Una de mis tareas fue justamente el rescate de escritoras argentinas. Tengo muchos libros, unas 9 novelas, 6 libros de cuentos, otros 6 de poesía. Los últimos 2 de cuentos están acá, son los últimos que publiqué, Así los trata la muerte y Lo que hicieron ahí. Bueno, es un gusto y espero que desde ahora nos conozcan. Excelente. Voy a citar a dos escritoras. Primero, Leila Guerriero. Recién hace un mes salió el método Rebord, ¿lo conocen? El programa. Y dijo que ella se sentía una afortunada porque nunca sintió que había tenido algún impedimento siendo ella escritora, pero que sí sabía de que a muchas escritoras le costaba pasar esa barrera. De repente habían 10 autores masculinos, había una escritora femenina y preferían elegir a los autores masculinos que a la femenina. Voy a contestar yo ya mismo. Bueno, sin que cierre la pregunta. Me parece que lo que dice Leila sucedía antes. Bueno, y ella dice, y cierro la pregunta, que en un futuro le gustaría que no pase esto de elegir leer a un escritor o una escritora por su condición de hombre o de mujer. Que solamente se lea buena literatura sin importar si la escribió un hombre o una mujer. ¿Qué pensás? Por Usted, María, supuesto ¿qué piensa? que ya lo vinimos conversando en el avión y demás con María Rosa. Por lo pronto creo que esto tal vez sucedía de un tiempo a esta parte. Me parece que con digamos, el renovado y reciclado movimiento feminista puso a algunas autoras, aparecieron algunas autoras que no hubieran aparecido antes, que aparecieron gracias a esta revuelta, exactamente. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta que a ella le gustaría, que lo que yo sí creo es que hay un problema muy grande en la recepción
digamos, no en la escritura, sino en la lectura, que los hombres leen hombres y no leen mujeres. Las mujeres leemos hombres y mujeres. Entonces, el problema ya no es, me gustaría que no hubiera, digamos, esta propuesta medio wolfiana, ¿no?, de Virginia Woolf, de que la mujer debe ser, digamos, la escritora o el escritor debe ser una suerte de hermafrodita y no tener demasiado género a la hora de la escritura. Para mí el problema está en la lectura, no en quienes escribimos, sea hombre o mujer, sino en las mujeres leemos hombres y mujeres. Los hombres tienen un prejuicio, un pudor, una vergüenza, una pérdida descomunal, porque el mundo está hecho de hombres y mujeres, entonces ven la mitad del mundo. Habría que ampliarles la cabeza, la vista, ponerse anteojos, desconozco, pero para mí ese es el problema. No es el problema de antes había menos, por supuesto que durante mucho tiempo, pero de un tiempo a esta parte hubo como una moda, una tendencia, ¿no? Incluso te diría que ha habido muchos varones reclamando, che viejo, no me publican, digamos, los hombres, bueno, aunque mal no les viene un sacudón, porque hemos sido durante mucho tiempo relegadas a, supongo que el 10%, no sé, de 10 hombres, una publicaba mujer. Sin embargo, sigue insistiendo, el problema es en la recepción, en la lectura, ¿no? Por mi lado puedo decir que yo viví esa época donde había un rincón de las chicas, un lugar marginal, las ferias del libro, reservado a las chicas mujeres. Que escriben para chicas, además, se supone, también, ¿no? Era uno de los supuestos, sí. Donde se discutían problemas de mujeres y la famosa literatura de mujeres. Y había libros llamados Literatura de Mujeres para Mujeres, y bueno, ese era el universo en que se vivía. Y bueno, yo acabo de comentar que durante mis estudios universitarios, que comencé la universidad en el año 72, yo no asistí a ninguna asignatura en la que se estudiaran obras de una escritora, no me tocó nunca. Había obras en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, sobre todo en el Instituto de Literatura Argentina, pero bueno, por suerte estaban ahí. Yo la obra de Victoria Ocampo, una escritora de la cual me he ocupado después, la descubrí ahí como descubrí a Sara Gallardo, pero fue por cuenta propia. Es más, Victoria Ocampo, aunque era famosa en parte por motivos parciales o motivos equivocados. No se la reconocía en su plena calidad de escritora, sí. Y creo que, bueno, durante mucho tiempo se ha considerado la literatura femenina como una literatura menor, una literatura incluso incomprensible para los varones, algo muy raro, porque entonces... ¿Será que no nos comprenden en general? A la condición humana, bueno. Allá ellos. Bueno, no generalices. Lo que dice Florencia con respecto a que los varones no leen o no leían mujeres, es verdad. Eso, bueno, hace mucho que se ha dicho. Otra vez vuelvo a Ocampo, lo acabo de citar en otra entrevista. En La mujer y su expresión, ella dice que la literatura universal ha sido hasta el momento un largo diálogo masculino, donde los varones hablan solos y no parecen tener mucho interés en aquello que les quiere revelar de sí misma la otra parte de la humanidad, nada menos, ¿no? La mitad de la humanidad. Bueno, que eso cambie o no depende en buena parte de la educación, depende de los valores de nuestra sociedad. Yo creo que se están modificando esos valores, sí, se modifican. Me parece que también los varones y las mujeres no tienen roles tan rígidos, que se interpenetran, que interactúan de otra manera, que los varones tienen otra relación frente al cuerpo, a la paternidad, frente a la homosexualidad, por ejemplo, que no existía antes. También era un territorio de gueto, que no se admitía. Creo que sí, o tenían que ocultar, se trataba de, cuando eran artistas, ocultar que eran homosexuales. Bueno, hasta hace poco, ¿no? Pienso en Ricky Martin, digamos, mirá la actualidad del siglo XXI, que el tipo tenía que ocultar hasta que un día no aguantó más y digamos, y salió del closet, ¿no?
pero sí. En fin, la recepción por supuesto que es muy importante, pero se construye justamente desde determinadas pautas sociales que pueden cambiar en la medida en que se desnaturalicen esos presupuestos. Hay un famoso semiólogo y sociólogo, Pierre Bourdieu, que habla justamente del hábitus. ¿Qué es el hábitus? Es aquello que tenemos incorporado como parte de la supuesta naturaleza de la realidad, y que ni siquiera nos damos cuenta que está. El hecho de no leer mujeres para muchos varones estaba, incluso para muchas mujeres también, estaba como incorporado a la naturaleza de la realidad. Claro. Y bueno, no están las mujeres. ¿Y por qué no están? ¿Por qué no tenés mujeres en tu biblioteca? ¿Por qué no las nombrás? Me ha pasado en diálogo con varones y varones jóvenes. Y debo decir en su honor que se detuvieron, me miraron y reflexionaron. Dice, sí, tenés razón, no sé por qué eso sucede. La verdad que no debería ser así. Y cambiaron de conducta. Así que yo he visto la posibilidad de ese cambio y me parece que está sucediendo. Y que dependerá de lo que hagamos todos, ¿no? Bien. Bueno, la segunda parte más o menos las contestaste, que se llama Samantha Schweblin. En una entrevista dijo que una amiga necesitaba contar un cuento acerca de amamantar, de darle la teta a su bebé. Y dice, bueno, había tal escritor en el que me acuerdo que leí, empieza, bueno, Fyodor Dostoyevsky, Tolstoy, empieza a rememorar los cuentos y a revisarlos de nuevo. Nos están diciendo que cerremos, ya cerramos. Esa fue la seña, cierro. No es Mai, Mai es una productora que tenemos. Y cuando se empieza a revisar los cuentos, se da cuenta de que en realidad todos hombres y que no estaba el hecho en sí. Sí, aparecía, pero no estaba el hecho en sí. Y más o menos ya lo comentaste, bueno, recién. Ahora bien, para cerrar, vos revisás la historia, escribís, usted también. Te digo vos a vos, a usted y usted a vos. Claro. Revisan la historia y de alguna forma la reescriben. ¿Por qué? Por ejemplo, me pongo a averiguar y me dicen que sos periodista en internet. Vos sos historiadora. No soy historiadora. Claro, pero doctora en filosofía y escritora. Pero de alguna forma hay como un revisionismo en la historia, en tu caso de las mujeres, en tu caso también. ¿Por qué es tan importante volver a revisar y reescribir la historia, algo que ya está hecho? Porque no se sabe que está hecho, ese es el problema. Porque ojalá además es tuviéramos dinámica. conciencia de que está hecho. Claro. Precisamente la tarea de la ficción histórica es volver a mirar el pasado desde una perspectiva diferente, ver lo que no se vio. Es una de las funciones, me parece a mí. Y además nunca está de más revisar el pasado. El pasado lo revisamos continuamente en nuestra vida personal, y eso lo prueba el psicoanálisis. Claro. Y en la vida colectiva. Así que bueno, la literatura es como un psicoanálisis colectivo, en buena parte, ¿no? Sirve para... Trabajamos con la palabra, como el psicoanálisis. Totalmente, y bueno, la memoria cura y sana también, hacer memoria. Absolutamente. Bueno, antes de cerrar, ahí se van a tomar un café, una autora o autor y un libro que digan, gente que tienen que leer. Qué difícil. Bueno, difícil porque leen un montón de cosas. Voy a nombrarte una que leí hace poco, una mujer argentina, me gusta, El corazón del daño, de María Negroni, que es un gran artefacto literario. No es una novela, pero no es lírica, pero no es, digamos, es todo y es nada. Y me pareció... interesante y me gusta, bueno, nombrar tal vez una mujer que por supuesto en ciertos ámbitos está muy nombrada y muy destacada, pero masivamente no, y entonces me gusta El corazón del daño de María Negroni. Bueno, es un libro inclasificable realmente, sí. El corazón del daño, muy hermoso. A ver, yo voy a nombrar a una que por el hecho de que me marcó profundamente para el resto de mi vida, Sara Gallardo, con el libro Eisegeoise, con Z. Si bien también ocurre que Sara Gallardo es hoy día una escritora muy conocida en medios especializados y en la universidad, bueno, hasta hace poco no lo era, y creo que mucha gente no sabe que escribió. Ese libro es bellísimo y, bueno, para mí uno de los fundamentales de mi biblioteca. Perfecto. Bueno, María, Flor, muchísimas gracias. Seguimos en la Feria del Libro. Estas autoras se van a tomar un café y nos vemos en la charla. Las invitamos al café. A todo el mundo. Ahí vamos. Muchas gracias.
estamos cómodamente sentados en estos sillones que nos ha prestado Amoblarte para que podamos estar en este living. Y en esta ocasión estamos con el señor Enzo Maqueira. Enzo Maqueira lo estuvimos buscando durante toda la Feria del Libro porque Enzo es un hijo de Comodoro, más o menos, ¿no? Sí, siempre me pregunto qué soy de Comodoro. En realidad soy literal hijo de Comodoro porque mi mamá es comodorense, nacida y criada en Comodoro, así que soy hijo de una comodorense. Y si bien yo nunca viví en la ciudad, vengo siempre, vine todos los veranos de mi infancia hasta los 18 años para pasarme enero y febrero. También venía en julio para las vacaciones de invierno, también venía para el Día de la Madre a visitar a mi abuela con mi mamá, así que tengo como mucho venir. Como viste el tango de Troilo dice, yo siempre estoy volviendo, siempre estoy llegando, pasa medio eso. Y a veces me pregunto, ¿soy hijo, soy nieto? Porque mis abuelos también vivían acá. O soy comodorense capaz, o me autopercibo comodorense. No sé muy bien, pero claramente la siento mi tierra. Después lo que sienta Comodoro conmigo no sé, pero para mí es mi tierra, seguramente. Tuviste bastante participación en esta feria. Moderaste una charla, presentaste un adelanto de tu próximo libro, que es como un ensayo. Pero vamos a empezar por lo que pasó hoy. Que diste un taller creativo, duró 3 horas y es un momento compartido. Y ahora te quiero preguntar más que nada por el proceso del escritor, por el proceso que pasa el escritor solitario, pero que de repente se vuelve un acto compartido en el momento de escribir. Vos en Buenos Aires también tenés talleres literarios, me imagino que has sido parte de talleres. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se relaciona ese momento tan íntimo de escritura, que hay muchos escritores que dicen, no, yo necesito estar solo? Es mi caso, que me cuesta mucho compartir con otros, y de repente se arma un pseudo vínculo, si se puede decir. ¿Cómo vos lo dialogás con eso, no? Bueno, hay como 2 instancias. Una es la soledad absoluta y es no sé si la más linda, a mí me encanta. Por lo general quienes escribimos somos seres solitarios, disfrutamos, no nos pesa para nada la soledad, al contrario, estamos esperando un momento de estar solos. Y hay un momento en el cual estás vos solo ahí con el texto y haciendo la catarsis, la primera versión de un texto, la parte de vomitar lo que tenés que decir. Pero hay una segunda instancia de corrección, que probablemente sea también solitaria, y hay una tercera que ya te empieza a pedir una mirada ajena. No es imprescindible, pero hay cosas que vos no las vas a ver porque estás demasiado metido. Es como en una pareja, vos te dicen, date cuenta que no va. Y vos estás enamoradísimo y flaco, no va, y vos no te das cuenta, y no te vas a dar cuenta. Capaz que sos buenísimo dándote cuenta en lo que le pasa a los demás, pero no en tu pareja. Que puede ser alguien que vos sepas que es muy lector, o alguien que escriba también, o podés hacer un taller literario, o podés ir a una clínica de obra, o cualquier cosa cualquier nombre que le quieras dar, pero es importante que empiece el texto a ser leído por futuros lectores, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Escribir un libro es una botella que vos tirás al mar, pero convencidísimo de que alguien la va a levantar del otro lado, que en ese sentido la botella al mar todavía no sabés, pero en un libro uno quiere que del otro lado abran la botella, entonces es muy necesario que haya una mirada de otro, y ahí es cuando hay que primero bajar los niveles de ego y de divismo y dejarse interpelar por lo que te dice la persona que lo lee, hacerle, que yo siempre digo, pues si alguien lee tu texto y te dice 10 cosas y probablemente tengas que hacerle caso 8 y media. No ponerse en esa, no, yo lo quise decir así, no, es lo que yo quiero, no creerse más que el lector, nunca, o más que el texto. Porque la persona que viene virgen a tu texto seguramente va a ver cosas que vos no estás viendo y hay caprichos que uno tiene como escritor, que uno quiere poner, y alguien que viene de afuera te lo va a decir enseguida. Así que es importante, tenés que atravesar esa primera etapa de soledad y empezar a compartir y buscar lugares y formas de compartir el texto, sí. O sea que el acto de escritura no es solamente colectivo porque hay un lector ya el libro finiquitado, ¿no? Sino porque es imprescindible que alguien lo experimenta el texto antes de ser lanzado al público de alguna forma. ¿Cómo vos lo sentiste de esa forma? ¿Te ha costado ese trance? No me costó. Capaz que al contrario, lo disfruto y lo necesito un montón. Porque uno escribe solo en medio ahí a tientas, ¿no? En la oscuridad, no sabes muy bien. Liliana Hecker siempre dice, la escritura es un tembladeral. Y uno realmente cuando está escribiendo siente que está pisando un terreno que no es muy firme, no sabes qué estás haciendo.
a veces sabes qué estás haciendo y lo lees el otro día y decís, uy, no, ¿cómo pude haber escrito esto? Entonces está bueno que alguien te ayude y te ancle un poco. Y tienen que ser varias las personas, no una, dos, tres, como distintas miradas, hasta que sí, hay un momento hay que soltarlo, ¿no? Y a mí lo que me cuesta mucho es soltar el texto. Cuando lo entrego a la editorial, por lo general siempre tenés una instancia de corrección más, que la editorial te corrige los errores, pero cuando te devuelve para que vos aceptes o no esos errores, por lo general relees todo y encontrás un montón de cosas que querés cambiar, y me cuesta mucho salir de ese querer cambiar y querer corregir todo el tiempo, pero agradezco absolutamente cuando alguien me marca cosas en el texto, es lo mejor que me puede pasar. Hablaba de esto de bueno, entregarlo a la editorial, y hablábamos un poco antes de que arranque la charla. Avísame si en todo caso decís, no quiero hablar de esto, pero No, en general no tengo problema en hablar de nada, como que soy, al contrario, hablo de más. Tengo cosas que no debería decir. Pero bueno, tus libros están agotados, no hay reediciones. Venimos a la Feria del Libro a buscar tus libros y no están. Me dijiste que es algo común que puede pasar en las ferias del libro. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves, si, ya en el siglo XXI, si debería haber otro tipo de laburo de parte de las editoriales? Y cómo vos ves estas nuevas formas de hacer negocio, en definitiva, con los libros. Me parecen todas búsquedas interesantes. Sin dudas, la industria editorial argentina está pasando una crisis eterna. Es un momento muy complicado, hay falta de papel, los libros están demasiado caros para lo que necesitaríamos, ¿no? Porque esos libros son caros en relación a ¿qué? A una cena en un hotel, lo sé, pero sí capaz estaría bueno que hubiera libros más baratos. Pasan estas cosas que a veces hay editoriales que publican mucho y no se ocupan tanto después de que los libros circulen y de acompañar a los autores. Es como lo mismo que en la música, ¿viste? Muchas veces los autores nos tenemos que hacer nosotros mismos con nuestra mochila y gestionarte vos las cosas. Y recién ahí, cuando te gestionaste y más o menos te fue bien, viene una editorial a darte una mano, o a veces no te das muchas manos, pero viene una editorial igual. Y al contrario, más que una mano tenés un peso, ¿viste? Un pesito más. Pero es una relación complicada. Nosotros hace unos años, 2017, formamos la Unión de Escritoras y Escritores con un grupo de colegas, con la idea un poco de decir, che, vamos a ver qué está pasando con esta industria, porque, no sé si sabrás, en la industria editorial cobra el que hace la tapa, cobra el que arma el libro, cobra el corrector, cobra el periodista que hace la reseña, cobra el editor, cobran todos, y el autor muchas veces no cobra nada, no ve un peso por su libro. Si sos un autor que estás empezando, no ves nada, o a veces hasta tenés que pagar vos por tu propio libro, que luego va a ser vendido y el librero va a ganar plata con eso y el editor, todos van a tener su parte menos vos. Y cuando ya sos un autor más o menos conocido y tenés una participación en el negocio que generás vos, ¿no? Ahí te dan como mucho, ponerle el 10% por cada ejemplar vendido, cuando la librería se lleva el 40%, por ejemplo. Entonces, o la distribuidora también se lleva un porcentaje enorme. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando ahí? Cassiari se armó todo este proyecto diferente, independiente, que creo que funciona muy bien y es una posibilidad. Después está toda la posibilidad que nos da los medios digitales de publicarte, que no sé, cosas como Wattpad, por ejemplo, plataformas como Wattpad. Me parece que todo es válido y que es un momento que necesitamos encontrar alternativas, porque como viene funcionando hasta ahora, no funciona. Y estamos en una crisis, no diría terminal, pero una crisis complicada como en todo, y en esto particularmente en el tema de libros. Hablando de la charla que presentaste, el adelanto de tu nueva novela, hablaste mucho de cómo cómo hemos tratado a los hombres, hemos tratado como si yo hubiese escrito algo, publicado algo, pero cómo leemos a las mujeres por autores hombres, ¿no? ¿Vos sentís que hay un verdadero cambio en respecto a la masculinidad? Creo que hay muchos hombres que se están cuestionando cosas e interpretando, aunque parezca que no, porque la verdad es que a veces parece que no, y aunque yo a veces tengo amigas que me cuentan cosas que no la podés creer todavía, de cosas que siguen haciendo los tipos, humillarlas, rebajarlas, subestimarlas, cosas que realmente uno no puede creer que todavía, no solamente que seas un machirulo, sino que seas tan pelotudo como para en este contexto, con este clima social, exponerte de esa manera y decirle a una piba por chat, sos una infradotada, no servís para nada.
tarado, existe la captura de pantalla. O sea, no es, por lo menos tener la inteligencia de no vociferar tu estupidez y tu machismo, ¿no? En estos tiempos. Pero bueno, efectivamente hay gente que no cambió nada y que sigue igual que siempre, e incluso peor, porque hay muchos que se sienten amenazados por todo lo que está pasando, que les da bronca lo que está pasando y que entonces tienen que salir a sobreexponer al macho. Eso se ve mucho, sí. Del otro lado también hay un montón de pibes que capaz que son más de los que parece. Me pasa mucho cuando yo hablo de estos temas, que levanta la mano alguno que ni te imaginaba y te dice, sí, a mí me pasó, que cuando era chico mi viejo me decía, los hombres no lloran, entonces yo no lloraba nunca, y después y nunca decía lo que me pasaba, y me decían que fuera al psicólogo y yo no iba, y con mi esposa no hablaba con nadie, y me infarté a los 45 años. O sea, hay un montón de eso, como que van asomándose. Me parece que lo que está faltando es animarse un poquito más, no poner tanto el énfasis en los que hacen las cosas mal. Sí, ya sabemos que estamos llenos de padres abandónicos, que padres que no pasan la cuota, ya lo sabemos, está clarísimo. Ya sabemos que está lleno de abusadores, de violadores, ya sabemos que la justicia es machista, ya sabemos que hay déficit de género en todas partes, lo sabemos todo y queda clarísimo. Y lo sabemos porque hace 5 o 6 años que se viene hablando mucho de eso, se viene escribiendo de eso, y me parece que está bueno que eso permanezca para no olvidarnos, para mantener esa memoria, pero también tenemos que empezar a visibilizar qué está pasando con los padres jóvenes de hoy, o no tan jóvenes, que los ves en la calle con el pibito acá en la mochila, llevando al nene a la escuela, por ejemplo. Yo estoy viendo un montón de padres que antes no veía, padres con el carrito. Empezar a ver, nosotros los varones, de qué manera el patriarcado nos afectó a nosotros, ¿no? Esto de no podemos llorar, quiere decir no podés mostrar tus sentimientos. No podemos, vos si vas a bailar y bailás demasiado, te mueves mucho, sos puto, listo, ya está. Quedás fuera de lo que se supone normal. No te podés poner ropa de determinado color, no sé, te habrá pasado, a mí me pasó 1000 veces. Me ponía cuando era chico una remera rosa, hay para hombres de esa, te decía el tío, ¿no? Siempre, esas cosas, bueno, te van haciendo mella. La necesidad que tenemos de demostrar fortaleza, ser más importante, más fuerte que el otro, más ambicioso. ¿Cuántos hombres están en la cárcel? ¿Cuántos mueren infartados? ¿Cuántos caen en las adicciones como la cocaína por esa cosa que nos ponen a los varones de ser ambiciosos y de ser exitosos y de ser buenos en lo que hacemos? Una presión que no tienen las mujeres, que tenemos los hombres y que tiene que ver con el patriarcado también. Ser hombre también cómo se es hombre también es dictado por el patriarcado. Y tenemos un montón de privilegios, es verdad, pero también tenemos un montón de costo de ese privilegio. Tenemos que pagar por muchos de esos privilegios. ¿Qué autor a vos masculino te ha dicho, bueno, se las puede pensar a las mujeres de una forma distinta? No hablo de un Bukowski, que también lo mencionás, ¿no? Que termina siendo una reflexión importante, pero o te cambio la pregunta, ¿cuál fue el disparador que te trajo a que vos trates a los autores masculinos? Bueno, primero una aclaración, lo que yo presenté es va a ser una novela, pero en la programación apareció el título de la charla, pero quedó como confuso que era el libro, que no sé qué. Y de alguna manera la novela en realidad es ficción y cuenta la historia de un pibe, ¿no? A lo largo de su vida. Lo que yo presenté de una forma es la temática, tiene que ver con la temática, y mi novela viene, creo, a ser un poco este camino, a abrir este camino que te estaba diciendo antes, ¿no? En lo que comenté en la charla fue la cantidad o cómo distintos autores reconocidos habían escrito sobre la mujer o sobre el lugar de la mujer en la sociedad, como el caso de Flaubert con Madame Bovary, y un poco también me he echado con sus vidas privadas, ¿no? En algunos casos, como el de Hemingway, que sabemos que además de que escribía de machote, cosas de machotes, también era un machote en su vida privada. Y la novela que sale en septiembre un poco es, bueno, mostrar ese otro lado del que hablaba antes. Pero la pregunta los autores que me habían... Yo desde muy chico tuve una sensación de que no pertenecía a lo que hoy reconozco como patriarcado. En ese momento no sabía qué era, no me daba cuenta, pero me sentía incómodo. Yo iba a colegio de varones y me sentía incómodo con mis compañeros. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba jugar al fútbol y a mí no, eran buenos en los deportes, yo no, se pegaban y yo al contrario, yo me escondía, yo flasheaba otra cosa, ¿no? Tenía un par de amiguitos con los cuales flasheábamos, no sé, éramos muy espirituales, íbamos a la iglesia y éramos monaguillos, flasheaba otra cosa, cada uno flashea. Pero claro, la sociedad
pasaba la misma película que la de mis otros compañeros. El hombre debía ser fuerte, debía ser ambicioso, como te decía antes, debía ser valiente, debía estar con muchas mujeres también. Bueno, me costó un montón de tiempo darme cuenta qué era lo que pasaba exactamente, no lo terminaba de entender. Y por supuesto, cuando a partir de 2015 se empezó a hablar de feminismo y de patriarcado tan claramente, yo, si bien había leído a Simone de Beauvoir, quizás no lo había relacionado. Entonces, de toda la vida tuve empatía con los mismos, con otros hombres o mujeres que estuvieran del mismo, excluidos, ¿no? O sea, mujeres todas, pero los hombres, algunos autores. Por ejemplo, Manuel Puig es un autor que a mí me tocó muchísimo, me interpeló un montón, si bien no directamente en el tema de la homosexualidad, pues yo soy mayormente heterosexual, pero esa idea de sentirse marginado, del chico que está como aparte, de retratar también al machito y eso, me hizo sentirme cerca. Y Cortázar también, porque si bien Cortázar era un tipo quizás bastante tradicional en algunos aspectos, en otros se ve que no seguía la norma. Y probablemente haya tenido un par de declaraciones no tan afortunadas, por ejemplo cuando habló de una lector hembra y lector macho, y pensaba que el lector hembra era como pasivo y el macho activo, ahí le cayeron un montón, le dijeron de todo, él se retractó, como era un tipo que se interpelaba también a sí mismo y que tenía estas cosas. No, está enterrado en su tumba con su última esposa y con la primera que se quiso enterrar con él cuando murió. Bueno, si dos mujeres tuyas te quisieron enterrar con vos, quiere decir que algo habrás hecho bien, me imagino. Entonces, bueno, eso te habla de un tipo que transita su masculinidad de otra manera, ¿no? No de la manera que hubiera hecho Hemingway, que iba y le daba la mano y no le decía que estaba enamorado. Primero no se enamoraba, segundo no se lo decía, tercero iba igual y le daba la amante, no le importaba y se buscaba otra amante más, o ni siquiera porque esa ya no lo hablaba más después de la última vez. Entonces creo que esos son autores como que Cortázar desde ese lado, y Puig directamente desde el lado de un hombre gay en una sociedad conservadora de pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que son dos autores importantes. Y después Freddie Mercury, que no es escritor obviamente, o un poco sí, que para mí un referente total, toda la vida fue un referente, un poco por lo mismo también, ¿no? Por esto de sentirse como un poco excluido. Yo siempre empaticé mucho con la causa LGBTIQ por eso. Bueno, Cortázar el verdadero que hombre, vamos, dejémonos de joder. Y Freddie Mercury, a pesar de ser homosexual, como que también demostraba, demostraba, no se quedaba atrás, ¿no? O sea, la sociedad esperaba, bueno, no, él si es homosexual debería ser más cohibido o más afeminado, y él no, saco pecho. Sí, y era también además provenía de una isla que había sido colonia de Gran Bretaña. Claro. Bueno, en la película se ve bastante bien que el bullying que le hacen al principio, un tipo, bueno, cuando vos sos un raro, como en el caso de él, porque era un raro, tenés dos chances, o dos caminos, o esconderte y tratar de sumarte a la manada y que no se den cuenta, o potenciar tu rareza, y claro, y te convertís en Charlie Amado y te quieren todos, eso está, es la que va, sí, el método Charlie Amado. Nosotros vamos por ese camino, me parece. Bueno, vamos a jugar un jueguito. Para cerrar la charla, teneme un segundito. Vas a elegir una o dos cartas, ¿querés elegir? Dos. Bien. Me gusta el azul y rojo. Bien, perfecto. Este momento lo auspicia Outlet de Libros. Gracias, Romina, por traernos este juego. Elegí alguna carta. En la próxima será azul. Sí. A ver, ahí tenés varias azules para elegir. Disculpa. Ahora esa también la quedó. Ahí, excelente. ¿La vas a leer? ¿La leo? Sí. Y la vas a contestar, por supuesto. ¿Con quién compartís tus lecturas? Bueno. Lecturas. Creo que bastante con mis alumnos de taller y de clínica, y sí, yo tengo varias personas que se acercan para trabajar sus cuentos, sus novelas, y por lo general terminan siendo mis interlocutores con lecturas, porque siempre sale, che, mirá, podrías leer esto que te va a servir. Por lo general sí, va por ese lado. Y a veces también bastante con un amigo escritor también, Gonzalo Unamuno, que hacemos además, y Alexis Leiva, productor del programa, hacemos un programa de radio juntos. Y bueno, nos llegan libros, los leemos y los charlamos, sí, bastante. Somos de compartirnos un poquito también entre nosotros. ¿Estás leyendo algo en particular ahora o algún libro que quieras decir de paso para recomendar?
estuve leyendo que me encantó, El último Celofonte, que es una novela de Luisa María Levinson, una escritora que murió hace unos años ya, que es la madre de otra escritora, Luisa Valenzuela. Luisa Levinson, me confundo las dos, fue la única persona que escribió un cuento a 4 manos con Borges. O sea, la única que Borges le permitió, bueno, además de Bioy, ¿no? La única mujer, vamos a decir. Claro. Y además de eso, publicó esta novela El último Celofonte, que es la historia de un hombre que busca justamente al último Celofonte. El Celofonte es un animal como un animal mítico, y lo va a buscar y lo lleva, empieza a investigar sobre eso y se va convirtiendo todo medio raro. Es como una especie de realismo mágico de acá a la Argentina. Está muy bueno, en una colección que también les recomiendo, que es una colección de autoras argentinas como recuperadas, que dirige María Teresa Andrueto, que es de la Universidad de Dubim, de la Universidad de Villa María, Córdoba, que está publicando, reeditando libros de mujeres escritoras que fueron quedados perdidos en el tiempo, en el olvido. ¿Qué palabras te encantan y cuáles odias por qué? Me acuerdo que me encantaba, pero no lo puedo usar porque no da, la palabra ulular. El ulular de mi acuerdo, que sí, una vez una prima leyó lo que había escrito y me dijo, te gusta mucho la palabra ulular, ¿no? El ulular del viento, pero acá yo te digo, el viento ulula, no, sobre todo acá que tenemos tanta experiencia con el viento, no puede ulular el viento. Entonces no. Bueno, la palabra frágil me gusta. Siempre pienso que si tuviera una hija o un hijo, no sé, le pondría frágil. Sí, pero claro, por suerte no voy a tener hijos, porque claramente le cago la vida, ¿no? Se llama frágil. Y que odie, bueno, rostro y comenzar. Porque odio cuando viene un alumno y me escribió rostro. El rostro comenzó a empalidecer. ¿Por qué no la cara se puso blanca? Claro. Nunca rostro, Si nunca decís rostro, no digas rostro. No la compliques. Claro. No la compliques nunca. Salvo que estés escribiendo, por ejemplo, este libro El último Celofonte está ambientado en el siglo XIX. Bueno, quizás podré, si suponés que en el siglo XIX hablaban todos así. Cosa que dudo también, ¿no? ¿Por qué hablaban todos tan formales? Pero bueno, sí, son palabras, todos esos vicios de la escritura me los detesto. Comenzó a hacer algo, no, si vos escribís lo hizo, punto, no lo comenzó a hacer. Si no va a terminar, no lo comienza. Y en todo caso lo empieza, que es la palabra más normal. Yo no voy al supermercado y digo, comienzo a pagar los productos, no, en todo caso empiezo a pagar o pago. Claro, bueno, esas son las palabras que odio. Bueno, Enzo Maqueira, que jamás va a tener un hijo que se llame Frágil Maqueira, nos acompañó en esa por la posta comorense. Vení. Esto es en esa, Juan, esto es en esa. Sí, esa es nuestra cámara. ¿Qué te parece que ahora grabemos y hagamos un programa de YouTube con exclusivamente celulares? Y me parece que está muy bien, digo, que de eso se trata, ¿no? Que digo, cada uno de nosotros de algún modo, bueno, es el medio también, ¿no? Uh-huh. El periodista es el medio, o el entretenedor, el animador, como lo quieras llamar. Uh-huh. Cada uno de nosotros es un medio. Santiago fue profesor nuestro. Y decía Santiago que un programa de radio va a estar bueno si hay artistas trabajando dentro del programa. Sí. ¿Coincidís? Y otra consulta, ¿pensás que se puede hacer lo mismo con la radio que, entre comillas, se ve? Sí, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, digamos, con la radio que se ve. Hay podés hacer más cosas y al mismo tiempo podés hacer menos, ¿no? Claro. Digamos, si jugás a la radio, va a haber situaciones que vas a preferir que no se vean. Excelente. Cuando, uno que tiene mi cara y mi aspecto está haciendo de un león. Digo, vos no querés que me vean a mí, querés que escuchen al león e imaginen el león, por decirte algo, ¿no? Claro. Mi nombre es Emir, un gustazo tenerte acá. Le preguntaba a Juan de Natal acerca de la radio. Y la radio que se ve es medio contradictorio, ¿no? ¿Se puede hacer magia con la radio que se ve? Sí, creo que sí. Sí. Es contradictorio un poco, pero insisto, una vez, ¿quién mira la radio? A ver, esa es mi pregunta, ¿no? O sea, hay un programa de 4 horas y están las cámaras y yo estoy escuchando esa radio y tengo las pantallas.
Claro. donde alternativamente sale la cara de uno, la cara del otro, la cara de uno que se mete un dedo en la nariz, el otro que se rasca el no sé qué. ¿Cuánto tiempo me atraen para estar mirando eso de las 4 horas? ¿1 minuto? 5 minutos, el resto, las 4 horas del programa, lo escuché. No los vi. Claro. Porque no hace falta. Volvemos a eso, a no verlo. A no verlo. Entonces se convierte otra vez en radio. No sé a quién se le ocurrió, pero bueno, una cosa que ya está y lo hace. Empezó la televisión. Claro. Los primeros programas de televisión en el año, no sé, 51, 52, cuando empezó la tele, eran unos tipos que habían sacado de la radio y se tenían unos micrófonos y hablaban. Hablaban, pero delante de una cámara. Cuando empezaron a hacer teatro y a pasar películas, la televisión entró en una faceta audiovisual, porque tenía que estar mirando las imágenes. No estaba todo en el texto. Pero la televisión, el comienzo de la televisión en el mundo es una radio con cámaras. Vuelve a pasar lo mismo 70 años después, o 50 o 60 años después, con este tema del streaming. La diferencia es que antes había que tener un canal de televisión, y había 5 o 3 o 2 en el país. Hoy cada teléfono celular es un emisor. Entonces cambió todo. Ya no es lo mismo. Pero no lo sé. Una última pregunta a los dos. En primer lugar, gracias Mariela por dejarnos estar acá. ¿Te querés acercar, por favor? Gracias, Mariela. Mariela, gracias. Estamos en la... Dale un beso, no seas así. A todos. Gracias Mariela, hashtag gracias Mariela. Hola, ¿qué tal? Hola, Sí. Estamos en esa, en la Feria del Libro. Un libro indispensable para Lalo y un libro indispensable para Juan. Ahora. Es dificilísimo porque Sí, si sos porque un lector es libro. difícil. Sí, un libro indispensable, qué sé yo, es muy difícil decir uno. ¿Un autor? Entonces? No, por ejemplo, ahora estoy leyendo, y no es el libro que traje en este viaje, un libro fundacional de la literatura argentina que es Radiografía de la Pampa, de Martínez Estrada, que junto con Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro José Hernández, los críticos estiman, son las 3 obras fundamentales de la argentinidad. Ahí está el argentino. Y lo empecé a leer y me está rompiendo la cabeza, ¿no? Y es un libro del año 30 y pico del siglo XX, de un escéptico, medio anarquista. Y nada, y hoy es eso, y mañana es otra, no sé si hay un libro. Bien. El Martín Fierro puede serlo. Del Facundo no me acuerdo porque lo leí o hice un resumen cuando iba a la secundaria. Civilización o barbarie. Sigue, viste que se sigue jugándose. Bueno, Martín ¿Sabe? Estrada dice que el error está en eso, en el O. Es Claro. civilización y barbarie. Bueno, yo te sugiero uno que recomiendo siempre, en realidad también es historia, es largo, son 3 tomos, pero vale la pena. Es una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, se llama La Voluntad, son 3 volúmenes y los autores son Caparrós y me olvidé el nombre del otro muchacho, pero está muy bien. Bueno, estos fueron los genios de la radio. Hacemos un saludo a Inesa, que tienen mucha mejor voz que yo, los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hasta luego. Para la gente que no lo conoce, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Juan Pablo Luque. ¿Cuál es su libro favorito? Tengo un montón, pero me gusta mucho Médicos de Cuerpos y Almas, que es un libro que leí cuando recién empecé a estudiar en la universidad. ¿Algún libro que nos puede recomendar para que los que recién están empezando a leer? Para los que recién empiezan a leer, bueno, a mí me gustó mucho, que es bastante fácil para leerlo, Alexandros, que es la historia de Alejandro Magno, que es una trilogía muy sencilla de leerla, y que cuenta la historia de uno de los personajes de la historia del mundo, muy interesante. ¿Viene buscando algún libro en especial o tiene algo en mente o viene a ver? No, a mí me gusta mucho cuando recorro la Feria del Libro comprar bibliografía patagónica, que tenemos mucha y muy rica, de la historia de nuestros pueblos de la Patagonia, que es muy interesante. ¿Es de juzgar un libro por la portada o qué tan importante es la portada para usted para elegir un libro que, por ejemplo, no conoce el autor o esas cosas? A veces las portadas son importantes, pero me gusta, me guío mucho también por recomendaciones, trato de leer un poco los prólogos, a ver un poco de qué se tratan. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho la historia política de la Argentina también.
Me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es bastante variado, pero siempre referido a la historia. Bueno. Se lo dejamos si lo quiere pegar en el celular. Bueno, lo ponemos. Ahora. Vamos a ponerlo. Lo estamos obligando porque están las cámaras, así que. ¿Cómo no? Mirá, yo tengo el de arriba Chubut. Sí. Y ponemos este. Muchas gracias. Ana Clara. ¿Y usted? Belisario. ¿Y usted? Nicanor. ¿Carlos? ¿Carlos dijo? ¿Cómo te llamas? Le da vergüenza. Nicanor. Nicanor. Bueno. ¿Cómo la están pasando en la feria? Bien, la estamos pasando bien. ¿Es de venir todos los años? Todos los años venimos con los chicos. ¿Viene buscando algún libro en especial o a ver? Mira, ahora el libro en especial que tenía, estoy esperando que venga la autora si me lo puede firmar. Viviana Rivero, estamos esperando. ¿Cómo se llama el libro? Apia de Roma. Ahí está. ¿El libro favorito? Libro favorito y 100 años de soledad. Sí. Cuando compra un libro, ¿es de leerlo apenas lo compra o es de encajonarlo? ¿Vio algún? Mira, algunos lo encajonan, lo leen en ocasiones especiales, me gusta mucho leer. En general lo que hago es leo 2 y a veces hasta 3 libros al mismo tiempo. Entonces voy leyendo, suponete, tengo uno como más serio y uno más relajado. Entonces hay unos que tardo más y otros menos. Así que si son de los más serios o técnicos, bueno, duermen un poco más. Pero si son novelas de esas que las compro con ganas, no, enseguida ya estoy en el auto rompiendo el papel para empezar a leerla. No estamos en los estudios de NESA, no estamos en el piso de siempre, pero seguimos en la Feria del Libro. En esta oportunidad estamos con la queridísima Dolores Reyes en el estudio de la Unimedia. Muchísimas gracias a la Unimedia que está cubriendo todo el evento, al igual que nosotros, en realidad un poquito más. Un grupo de 70 alumnos más profesores que nos han brindado este espacio. Me contabas que, Dolores, tenés frío. Sí, tengo frío, pero no tanto como me imaginaba, Me asustaron mucho, que había mucho viento, que me iba a morir de frío y no, está bastante como... Llueve, eso sí, pero mañana por ahí sale el sol y salgo a caminar por las calles de Comodoro. Bueno, cambio climático se llama. Arranco más que nada como una pregunta para aquellas personas que les cuesta hacer o les cuesta hacer lo que quieren hacer. Vos sos madre de 7 hijos. ¿Cómo haces? Porque la escritura no es un proceso, menos con los libros que has escrito, no es un proceso sencillo. Y ningún proyecto de alguna forma es sencillo, pero la escritura necesita una meticulosidad y vos tenés 7 hijos y sos una mujer joven, además. ¿Cómo haces? No, mirá, lo que hago es me obligo, ¿no? Me levanto temprano, antes de la rutina, antes que ellos se levanten a desayunar y escribo todos los días un par de horas. Así me funcionó muchísimo con mi tierra, de hecho escribía todos los días de 4 a 6, ahora duermo un poco más, estoy un poco, pero 5:30, 7, 6 y después me vuelvo a poner un ratito más ya cuando están en la escuela, me funciona, la mañana en realidad me funciona mucho a la hora de escribir. Le robo horas al sueño y a cualquier otra actividad, eso es clarísimo, pero bueno, también ellos entienden ahora que es un trabajo y los más grandes han leído Cometierra y ya están leyendo Miseria o alguno terminó ya, entonces ya lo entienden de otra forma el proceso, ¿no? Pero sí, bueno, escribir requiere concentración, constancia, meterte en la voz de un personaje, ver la forma, son un montón de cosas a la hora de escribir, ¿no? Esto que decís, que requiere concentración y constancia, Leila Guerriero hace poco en una entrevista dijo, bueno, igual lo suele repetir bastante, que ella si hace algo después a la tarde, ella no puede sentarse a escribir, obviamente no tiene hijos, ¿no? Pero porque siente que le distrae y que algo la va a distraer y que una buena idea puede caer a las 6 y ella a las 7 tiene que salir. Entonces, ¿vos cómo vas laburando eso? Y ahora repitiendo lo de tus hijos, que me decís, bueno, lo leen y ahora entienden. ¿Te han reclamado porque vos sos escritora o no? No, yo al revés pienso que les gusta mucho más tener una madre contenta y feliz con lo que hace y realizándose, ¿no? Y además, bueno, todo lo que viene después a ellos también les gusta. Estuvieron en la Feria del Libro de Buenos Aires en la presentación de Miseria y adelante de todo y fue como una experiencia muy linda para mí y para ellos también, ¿no? Compartir eso me parece que es de un valor increíble.
Pero también me pasa que a la tarde tengo otra energía. Quizás sí puedo ponerme a corregir, ¿no? Escritura, pero lo que es la parte de lanzar, digamos, de escribir, no, necesito en la mañana generalmente, ¿eh? Sí me pasa que por ahí en cualquier lado me viene una idea y sí la tengo que anotar en un blog de notas, mismo en el celular, porque eso si no se pierde. Pero después ponerme, sentarme y desarrollar la idea a la mañana. No solamente escribís novelas, también sos escritora de cuentos, pero sacás literatura o hacés literatura de cosas que no son fáciles de hablar, de alguna forma. Más allá de la maternidad, también sos feminista, trabajás la violencia de género, y cómo es la transición del acto o de la denuncia al arte. Yo creo que la mirada es la misma, ¿no? Y la perspectiva es la misma. Y de alguna forma eso se ve a la hora de leer las novelas. Ahora, ahí no es mi voz, ¿no? Adentro de las novelas hay una trama, hay unos personajes, tienen una experiencia que es muy distinta a la mía, tienen 16, 19 años. Entonces yo los acompaño a ellos y les busco la voz. Nunca el texto se tiene que fisurar y tiene que aparecer mi bajada de línea, ni mucho menos. Pero a la hora de pensar ciertas problemáticas, bueno, sigo siendo yo. Y a la hora también de trabajar por escrito problemáticas abiertas de la sociedad, sigo siendo yo. A veces la línea no está tan clara, ¿no? Es distinta, vuelvo al tema de la experiencia, ¿no? Yo tengo una trayectoria de militancia, de hecho empecé a militar por la ESI cuando ni siquiera se sabía lo que era la ESI, pero por la interrupción por ahí voluntaria del embarazo desde los 14 años. Cometierra tiene otra experiencia, nunca militó, por ejemplo, entonces hay cosas que no podría narrarlas, transponerlas, ¿no? De mi experiencia al personaje. Entonces yo lo que hago es realmente intento meterme en su cuerpo, ver qué le pasa, cómo vive, desde lo sensorial, que se ve muchísimo, ¿no? Cómo levanta la tierra, ¿qué le pasa con los casos, ¿no? Con cada una de esas botellas que ella decide probar y contestarle a un familiar que está buscando a una hija, a un hijo que falta, bueno, ¿qué le pasa con eso, no? Entonces, ahí trato de borrarme y realmente acompañar al personaje. Increíble. Te hago la última pregunta, si vas al auditorio y hacemos un ping-pong rapidito, ¿no? ¿Qué tan para vos qué tan individual es el proceso de escritura y qué tan colectivo es? Vos ahora estás a cargo de talleres de escritura, pero también fuiste parte de talleres de escritura. Es muy subjetivo en este caso, hablando de vos y de cómo te sentís vos, qué tan colectivo o individual puede ser y bueno, cómo lo ves en los demás, después como a cargo de un taller de escritura. Yo siento que tiene dos momentos, que uno sí es realmente solitario, ¿no? En el que te sentás frente de la computadora o tu cuaderno y a pensar, a locurar. No, me pasó que con Cometierra pensaba mucho en mis compañeros de taller, en mis docentes, que los amo. Y uno también escribe por eso, ¿no? Por esa evolución, un poco porque es re loco, ¿no? Pero buscás a un docente de taller que admirás y querés que te individualice, que le guste lo que estás haciendo, y ese amor también te lleva a seguir escribiendo. Así que yo pienso que la literatura y la escritura en particular tiene como esos dos momentos, ¿no? Y que es después, que para que nadie te prepara en un punto, que es, bueno, salís y te encontrás todo el tiempo con un montón de gente y es un ida y vuelta que a mí me gusta un montón. Soy cero fóbica de la gente, me encanta que me den devoluciones, que me digan qué les pasó con el libro, qué les pasa ahora con mi serie. Es precioso también. Muchas gracias. Ahora vamos rapidísimo, no te suelto el teléfono. Un autor o autora que sea indispensable. Si lees mucho es re difícil, pero bueno, un autor o una autora. Indispensable es saber. La segunda persona que dice eso. Un libro. Río de las Congojas de Libertad de Mitrópolis, te cambio. Me encanta. La obra entera, por favor. Un disco de música. Ahora estoy escuchando muchísimo Placebo, así que cualquier disco de Placebo, pero me gusta mucho la música y escucho música. ¿Y un tema? Un tema, cualquier tema de Joy Division.
Picante ahí. Cualquiera también, es como... No, ni siquiera hace falta elegir un disco o un tema. Cualquier tema de Joy Division es lo más. Dolores, muchas gracias por tu tiempo. Espero que disfrutes tu estadía y bueno, que no te agarre el viento, que siga la lluvia en todo caso. Dolores Reyes para todos ustedes, espero que lean sus libros porque si no, gracias. Estamos en la Feria del Libro. Este será probablemente una de las últimas entrevistas que hagamos en esta ocasión. Estamos con dos personas que no conozco casi nada, a las cuales no tengo ningún temor, ni me afecta lo que diga ninguna de las dos personas. Horacio Avendaño y Laura Latorre, comunicadores, profesores, docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de comunicación social y grandes comunicadores que tiene la Patagonia. En primer lugar, bueno, ¿cómo están? ¿También? Bien, estamos muy contentos. Veníamos conversando que, bueno, se empieza a sentir, ¿no? El tramo final de la feria, una feria que para nosotros ha sido otra experiencia absolutamente transformadora, pero muy bien y súper contentos de esta invitación porque estamos como en casa, acá. Acá una de las cámaras es también estudiante. Horacio, ¿todo bien? Bien, todo bien, como decía Lau, contentos. Sentimos la feria, pero también porque la dimensión que ha tenido la feria ha sido realmente muy conmovedora porque los estudiantes, prácticamente lo reflexionábamos recién, han tomado el derecho a formarse en este espacio y ya a esta altura de la feria vienen con sus entrevistados, toman el piso, hacen sus encuadres, es decir, ha sido un proceso realmente muy impresionante y eso como docente siempre te pone contento, digamos. La Unimedia en este momento está trabajando junto con 70 estudiantes aproximadamente y la mayoría son de primer año. ¿Cuáles son los desafíos que conlleva trabajar con un grupo tan importante de personas y encima que sean de primer año, no? Bueno, acá lo que también establece nuevas formas es la experiencia. Esta es nuestra tercera cobertura con Unimedia y cada experiencia tiene su propia característica. Este año los cuadros medios que les decimos nosotros son estudiantes de tercero o cuarto año que son cabeza de grupo y entonces esa experiencia vivida el año pasado se pone en tensión con esta nueva feria que tiene nuevos desafíos, tiene una identidad particular y entonces estas 70 personas que están trabajando entre las 2 de la tarde y las 8 tienen grupos de preproducción, tenemos también gente trabajando en edición, en su mayoría mujeres. Eso nos reconforta y lo decimos como una marca identitaria porque hay roles y funciones que históricamente le han pertenecido a los hombres. Bueno, estudiar en la universidad implica en principio cuestionar y cuando decimos cuestionar es cuestionar las estructuras. Y si cuestionamos las estructuras tenemos que poder cuestionar todas, bueno, hacia adentro y hacia afuera. En principio porque nosotros pensamos y construimos este espacio de práctica también desde las decisiones que los estudiantes van tomando. Acá no hay una única dirección, no somos Horacio y yo en la feria, sino son nuestros estudiantes de primer año, nuestros estudiantes avanzados y nosotros como el reaseguro de ese proceso. Horacio decía que hay un nivel de autonomía extraordinario. Yo quiero decir que cada experiencia nos transforma a nosotros en nuestros roles docentes, porque lo que confirmamos y reconfirmamos es que nos encontramos con determinadas prácticas y determinados alumnos adentro del aula tradicional. Pero cuando nos encontramos con otros estudiantes que están tratando de construir su identidad como estudiantes universitarios y no la encuentran en el aula, lo que nos pasa es que el aula expandida, como dice nuestra querida Mariana Maggio, se vuelve un espacio para aprender otras cosas. Lo que nos reconfirma es que las instituciones muchas veces vamos atrás de las necesidades de estos nuevos estudiantes que una corte tras otra nos muestran un mundo distinto. Lo que tratamos de hacer en la experiencia es de que esa expansión del aula sea una nueva posibilidad en función de las necesidades de cada estudiante. Y no solamente participaron en la Feria del Libro desde la Unimedia, sino también que fueron parte de una charla presentando un proyecto de investigación que tienen acerca de los desafíos de la alfabetización mediática. ¿Qué es la alfabetización mediática en primer lugar? Y en segundo, ¿cuáles son esos desafíos enmarcados en la democracia que justamente se están cumpliendo 40 años este año, ¿no?
La alfabetización mediática es un proceso mediante el cual los ciudadanos adquieren su estatus de derecho a la comunicación. Lo que ocurre en el mundo de la comunicación y de la información es que así como hay comunicaciones verosímiles que tienen su fundamento, que tienen sus características de la buena comunicación, ustedes lo saben, hay un mundo que se conoce habitualmente como el de las fake news, como el de la manipulación a través de la comunicación, bueno, todos esos procesos que hacen que los sujetos que tenemos derecho a la comunicación nos veamos enredados en un esquema de manipulación de la comunicación. Para que eso no ocurra, lo que tenemos que hacer es dotar, capacitar, educar a los ciudadanos respecto del mundo digital. La alfabetización mediática e informacional tiene ese sentido, es un programa global que está anclado en UNESCO y por lo tanto todas las experiencias que tiendan a ese horizonte son experiencias que UNESCO siempre recomienda y reconoce. La experiencia de Intro, tanto de las coberturas de las expos como el trabajo que venimos haciendo con los estudiantes que implica aprender haciendo, es uno de los procesos que se recomiendan para la alfabetización mediática. Y entonces, por eso es que este año, también acompañados por Silvia Bacher y por Sebastián Novomirsky, abordamos ese tema porque es un proceso en el que no solamente generamos una reflexión teórica, sino que básicamente, y esto es lo que más le interesa a UNESCO, es que se realiza una práctica concreta que transforma a esos estudiantes, como decíamos antes, estudiantes que están muchas veces considerados como sujetos solamente de aprendizaje, pero donde ese sujeto no tiene nada que decir, nada más que escuchar a otro, lo transformamos en esto que ustedes ven acá, en esos sujetos que hicieron de esta feria, al día de hoy, 145 contenidos que están en las redes. ¿Y sabes lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que tenés charlas que a veces por la capacidad física que tienen los lugares, como el Museo Ferroportuario, asisten 30, 40 personas y se llena. Y resulta que cuando vos vas a ver el contenido producido por estos estudiantes, ese mismo contenido tiene 150 visitas. Es decir, que hoy a esta feria la están viendo más a través del contenido que producen esos estudiantes, que además es desterritorializado, porque hoy un chico de Sarmiento que no puede venir porque el camino está cerrado por la nieve, puede acceder a ese contenido. Eso implica alfabetizar y democratizar el acceso a la comunicación. Retomando esto que vos planteás del proyecto de investigación. Para nosotros, si no es investigación-acción, es la creación de un contenido que uno dispara y no sabe a dónde va. Nosotros entendemos que la investigación tiene que ser un acto de fortalecimiento de la práctica educativa para los estudiantes y para la ciudadanía. Eso es democratizar. Es hacer que eso que las universidades produzcan, lleguen a la gente. Ahí hay un concepto interesante en torno a esto que planteó Horacio, que tiene que ver con el desplazamiento, ¿no? Con los nomads. Los nomads del conocimiento son esas personas que se desplazan del aula tradicional, en donde no se encuentran en su relación con el conocimiento científico más tradicional y más ortodoxo, pero encuentran en la práctica una forma de acercarse a ese conocimiento. Nosotros entendemos que cuando una universidad pública genera contenidos, no se pone en competencia con los medios tradicionales, aporta una perspectiva que tiene que ver con el refuerzo de la política pública en el marco de los 40 años de democracia que vos mencionabas hace un rato. Bueno, quizá debamos empezar a pensar también las carreras universitarias más próximas a la comunidad, más próximas a una práctica directa que ponga al estudiante en contacto con la realidad, porque creo que eso, que en ese espacio es cuando el conocimiento adquiere sentido. ¿Por qué tengo que aprender a leer y escribir? ¿Por qué tengo que aprender a construir un discurso? Porque es mi herramienta de trabajo. Pero hasta tanto yo no la uso, no tengo dimensión. ¿Por qué la sociología sigue siendo una materia indispensable? ¿Por qué la teoría de la comunicación tengo que poder pensarla? Bueno, porque me ayuda a expandir el sentido. Si la educación no es eso, para mí creo que nos quedamos como sin objetivo, sin horizonte.
yo le digo a Horacio por momentos, casi que estorbamos, ¿no? Hay una dinámica y hay una sinergia que tiene que ver también con la puesta en marcha de las experiencias de los estudiantes avanzados, ¿no? Que son los que articulan, que son los que también ponen en marcha todos esos otros contenidos adquiridos durante el tránsito de la carrera, que también contribuyen a que la famosa formulación de la pregunta sea un desafío que se corra de la universidad para volverse carne de la comunidad. Excelente. Horacio, sos productor audiovisual. ¿Cuáles son los desafíos que sentís de producir todos estos contenidos desde el interior de la Patagonia más cruda, ¿no? Bueno, hoy la gran producción, por llamarlo así, tiene como dos vertientes. Por un lado, el mundo de las ideas y por otro lado, el mundo de la realización concreta. Nosotros acabamos de terminar un contenido sobre crisis ambiental producido acá en Sarmiento, que estará próximo a estrenarse en la TV pública y en Canal Encuentro. Los lunes a las 7 de la tarde, otro contenido producido en Pasto Blanco que se llama Pobladores que habitan lejanía, está en la pantalla de Canal Encuentro, lo pueden ver ahí. A lo que voy es que nosotros tenemos que poder pensar que lo que decimos siempre en el aula es lo que tenemos que hacer afuera, que es que en principio una buena idea es una idea que hoy se puede mostrar con suficiencia en cualquier pantalla del país y de Latinoamérica. Hemos terminado de trabajar colaborativamente con otros equipos de 54 universidades públicas para producir esta serie. Las hemos hecho en paralelo entre Ushuaia, San Luis, Rosario y Comodoro, y para eso el mayor desafío es la conformación de equipos, en cualquiera de las locaciones que elijas. Pero nosotros hoy estamos a la altura de las circunstancias de la pantalla nacional y latinoamericana. Hay muy buenas ideas que se producen aquí y también hay una calidad técnica que hace posible que este estándar se alcance. Es decir que cuando uno traslada esto a las experiencias del aula, lo que siente es que básicamente lo que está proponiendo es una experiencia de comunicación como un modo de aprendizaje. Es difícil enseñar lo que uno no sabe. Entonces, cuando vos estás trabajando en estos estándares, lo que encontrás básicamente es la confianza del otro. Por eso creo que hayan 80 estudiantes acá no es una casualidad, porque este proyecto es voluntario. Lo que hay es una convicción y un horizonte de creencia. ¿Por qué se cree? Porque nosotros somos profesionales en principio de la comunicación. Nosotros trabajamos en este lugar y luego enseñamos. Entonces, ese combo genera la posibilidad de que mañana sean más los productores, sean más los asistentes, sean más los camarógrafos. Ustedes mismos son el ejemplo de eso, que hoy ustedes tienen una autonomía, tienen esta producción, pero que en algún momento todo esto se debatió, se puso en tensión, en un espacio de aprendizaje. Y trayendo lo que decía Horacio, que hay buenas ideas acá, ustedes están en constante contacto con jóvenes salidos de la secundaria. ¿Cuál es el desafío para llegar y que los contenidos lleguen a esos jóvenes? Me imagino que no somos, de alguna forma, los mismos que hace 20 años, que hace 30 años, y ustedes pasaron de la generación análoga a la digital, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos desafíos para llegar ahí? Yo creo que el primero es entender que cualquier acto de aprendizaje es un acto de intercambio de saberes. Yo me siento y al contrario, me encanta sentir que me enseñan, que puedo aprender, que nos podemos escuchar, pero que podemos construir juntos. Acá yo creo que la palabra es colaborativo. Vos podés manejar la herramienta, ¿no? Técnicamente. La herramienta va a necesitar siempre una idea. Y ahí yo creo que aparece lo transgeneracional. En principio porque no es, de nuevo, ¿no? No es distinto este espacio, o sí, del aula. O sea, en el aula ocurre el intercambio porque ningún docente puede pensar que sabe todo. Y yo creo que un docente que es capaz de escuchar y de ver quiénes son esos
agentes que tiene enfrente, o si son agentes o si son sujetos, es un desafío permanente y por eso también es un proceso angustiante. Yo creo que es interesante poder pensar la emotividad en el campo del aprender y del enseñar, porque quien no crea que cuando se para en un aula primero aprende y luego enseña, bueno, creo que ahí sí lo que aparece es esa distancia generacional. Yo creo en construir un vínculo educativo en donde el otro crea lo que vos estás haciendo. Cuando el resto te ve trabajar, y sobre eso es como muy difícil, ¿no? Hay un tamiz que se hace rápido igual, pero es la vida misma. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la creencia, con si yo creo en el proceso al que el otro me convoca, porque además en ese proceso lo encuentro. Acá nosotros estamos desde que inicia hasta que termina, y cuando termina son las 10:30 de la noche y vos tenés un estudiante que por motus propio fue a cubrir una nota, se encontró con que el productor no creyó que era importante porque es estudiante de la universidad y entonces le baja el pulgar. Tenés que poder estar ahí a las 10:30 de la noche para decirle que parte de la experiencia es la negación y que la frustración tiene que ser parte de ese proceso dinámico, pero fundamentalmente dialéctico, ¿no? En donde eso que parece que no te enseña es lo que luego te constituye en un profesional que tiene que confiar en su tarea. Lo que nosotros les decimos es lo que a vos te distingue de los demás es la capacidad para trabajar. Y para trabajar significa para sentarse y pensar, no 4 preguntas, una que valga la pena, pero después militar también ese trabajo. Y cuando alguien te dice que no, porque en realidad vos no sos, entre comillas, nadie, también te está ayudando a manejar la frustración. Esa es parte de la tarea, ¿no? Y en eso siempre estamos tratando de que nos marquen el rumbo y acompasarlo. El año pasado a la feria asistieron más o menos unos 35, 40 estudiantes y que al día de hoy el 80% de esos estudiantes está trabajando. Claro. Y que lo vienen y lo comentan. ¿Cómo fue el modo en el que los medios te vieron? ¿Por qué hoy estás en un portal? Y dice, porque me vieron laburar en la Feria del Libro. Entonces, acá el trasfondo de esto implica pensar que una universidad debe preparar profesionales, que hoy el medio además demanda a gritos, porque todos los días, ahora mismo en esta feria, hay un listado enorme de portales, de medios, que te vienen y te dicen, la verdad que lo vi trabajar a fulano, tengo algún modo de poder contactarlo, podemos hacer una pasantía. Es decir, hoy los medios, ustedes lo saben porque lo viven a diario, demandan estudiantes de comunicación, demandan profesionales de la comunicación justamente porque hay una explosión de lo digital que hace que se requieran estos perfiles. Pero cuando decimos que la experiencia es una experiencia de aprendizaje, también es una experiencia de vida, porque uno no tiene dimensión muchas veces quiénes son esos estudiantes que están hoy ahí. Hay estudiantes que a veces vienen sin comer, que no tienen para el cole y de pronto se van de esta feria con una obra social y una pasantía. Entonces eso transforma la vida de las personas de un modo extraordinario. Es un aporte de la universidad pública real y concreto a las demandas del medio. Durante muchos años nos preocupamos por el pasado de la carrera de comunicación. Hoy lo que hacemos es ocuparnos del presente y esos chicos que ya tienen su trabajo hoy, como ustedes acá, nos confirman que son el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Voy a cambiar de 360 a 180 la entrevista. Vamos a jugar un jueguito. Exacto. Claro, sí. Ella conoce algunas, me parece, de las que están ahí. Ay, Dios, yo me llevo muy mal con esto. Léalo. Pregunta. Bueno, dice la pregunta, de novela, de suspenso, nocturno, de verano, ¿qué tipo de lector o lectora sos? Yo creo que soy un tipo de lectora de la vida cotidiana. Para mí, todo espacio es un espacio de las palabras. Yo voy manejando y veo una pared pintada y me detengo en lo que dice.
Estoy en la cola del supermercado y escucho algunas conversaciones y siento que ahí hay una historia. Soy un tipo de lectora que construye un mundo cuando Brenda, una estudiante nuestra, muy calladita, que se sentaba a la izquierda, al fondo, que se ha vuelto una productora extraordinaria, viene y me cuenta un fragmento de una novela de una escritora que va a entrevistar y me quedo con esa metáfora de la hija a quien le mataron su madre en un femicidio y come tierra, y a partir de ahí puede ver las muertes de los demás. Y soy la lectora de Brenda. Yo creo que el mundo es el mundo de las palabras, no creo en otro mundo. Y entonces, todo tiempo, la sala de espera del médico, la cola del supermercado, el semáforo en la esquina, se vuelve para mí un lugar donde descubrir las tramas. No soy una lectora nocturna, soy de verano y soy de suspenso, pero fundamentalmente soy a tiempo completo. Excelente. ¿Le Horacio? Bien, a mí me tocó qué libro no puede faltar en una biblioteca. Por supuesto que es una pregunta absolutamente compleja, sí, porque cuando uno comprende que una biblioteca es más de un libro, uno debería poder mencionar un par más, pero me voy a tener a la consigna. Y creo que la primera imagen que se me vino rápidamente a la cabeza es un libro que es El Principito. En principio porque yo creo que no solamente ese fue un libro que no he parado nunca de leer y que cada vez que uno lee le encuentra cosas distintas, por lo tanto no es un libro para un momento, sino para muchos momentos, porque básicamente creo que ese libro lo que nos propone es pensar que la magia existe, que la magia se produce, que la magia nos transforma, pero que esa magia no es un hecho esotérico ni un hecho oculto, sino que está en nosotros mismos. Entonces cada vez que uno busca ese horizonte, busca cómo seguir manteniendo esa utopía, busca cómo seguir caminando, cómo seguir aprendiendo, lo que tiene que hacer básicamente es recordar esas extraordinarias páginas del Principito donde uno vuelve a ratificar que cada uno de nosotros tiene la resiliencia suficiente para crear un mundo. Y ese mundo es el que nosotros podemos hacer. ¿Cómo? Y ahí es donde está la gran respuesta del Principito. Con otros. No hay otra posibilidad de crear un mundo maravilloso, extraordinario, donde esté la rosa, donde esté el zorro, donde estén todos los personajes que nosotros quisiéramos meter ahí, si no lo podemos hacer con otros. Bueno, muchas gracias. Este momento fue auspiciado por el Outlet del Libro y esta entrevista fue auspiciada por las ganas de seguir intentando hacer comunicación. Laura, Horacio, profes, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esto es Enesa por la apuesta con Morenza. Estamos en la etapa final de la Feria del Libro, gente. Fue un honor haber cubierto como pudimos la Feria del Libro y pudimos bastante bien. En este momento no solamente estamos con el señor Saúl Herskovich, vamos, pero Herkovich para los amigos. Si escuchan mucho quilombo es porque están los estudiantes de biología marina reclamando de que inicien las obras que les están adeudando y que por eso no pueden usar la infraestructura del lugar, pero en este momento estamos con el periodista, el director de LU4, que hoy sos escritor. ¿Por qué el primer libro a estas alturas y del Diego? Bueno, lo primero, felicitarlos por la cobertura de la Feria del Libro. Segundo, a mí me cuesta decir que soy escritor porque lo que logré es escribir un libro. Me parece que la definición de escritor tendría que tener más desarrollo. Y por otro lado, porque yo soy muy feliz y orgulloso siendo periodista. Nunca pensé escribir un libro, se me cruzó. Siempre digo lo mismo, que fue otro de los tantos milagros del Diego.
Así que bueno, tenemos alguna otra idea de seguir escribiendo, pero justamente para ser escritor no solamente tenés que tener talento, ideas, que yo no sé si las tengo, pero tenés que tener mucha disciplina, que eso seguro no la tengo. Ese es lo que hay que hacer, es lo que te toca y otra cosa es lo que elegimos. Y a veces te toca y te elige, como creo que sucedió en este caso. Y la aclaración también central es que yo no empecé a escribir un libro, yo escribí en las redes sociales como un desahogo, porque estaba como la mayoría del mundo, y cuando digo el mundo, no hablo de la Argentina, estaba entre conmovido, acongojado y sorprendido por lo de la muerte de Diego. Entonces el libro fue apareciendo al poco tiempo, porque lo que quería era contar mi desahogo, mis sensaciones, y después imaginariamente empecé a hablar con Diego como si fuera un medium, para contarle a él lo que estaba pasando acá, un mecanismo que se me ocurrió para que no sea tan aburrido lo que quería contar, ¿no? Más allá que con Maradona no hay nada aburrido, salvo que el libro no está a la altura de eso, ¿no? De su imagen. Es bastante interesante, lo estoy bujeando. Podríamos decir que sería un texto por día, puede ser. Vos lo escribiste así, ¿fue así? ¿Un texto por día? Para el Diego sería casi unas oraciones a Maradona después de su muerte. Sí, lo describió Pedro Patzer, que es un gran poeta y periodista y guionista argentino que tuve el placer de que aceptó ser uno de mis prologuistas, como un devocionario, y eso es lo que es, y efectivamente fue un texto todos los días, con lo cual... ahí sí tuvo la constancia que necesitaba de escritor. Bueno, ahí voy, pero porque yo me lo había propuesto como un desafío y un homenaje a Maradona. Para escribir, para sacar otro libro tenés que estar todos los días, casi como un trabajo de oficina, y a mí no me da porque tengo mucho trabajo, por suerte, y fue por ahí, porque se fue encontrando a partir de ese compromiso personal, porque está bien que la gente lo seguía por redes sociales, por Twitter, Facebook, Instagram, pero no vamos a meter a nadie, no es que era una demanda todos los días, porque si no, ¿y dónde está el texto? Más que nada fue un compromiso personal, y lo primero que me sentí conforme de haberlo logrado, y bueno, después ya que al año se haya podido publicar gracias al Fondo Editorial Municipal, ya estoy hecho con eso, ¿no? A mí la muerte del Diego me agarra en Neuquén. Yo estaba varado ya por la pandemia, o sea, fue una muerte en pandemia, y mi pareja actual vivía en Buenos Aires y dijo que, por supuesto, Buenos Aires es distinto por lo general a las demás ciudades del país, pero decía que salía a la calle y parecía que había un velorio de todas las personas. Sí. Hace 2 años creo conocí a Sacheri y le pregunté a Sacheri por ese cuento que no lo nombra, me van a tener que disculpar. Y yo le pregunté que si para él era una contradicción, porque para mí Diego es una contradicción, porque yo lo adoro, lo amo, y lo amo como si fuese un santo, o sea, religiosamente lo amo. Para vos igual es una contradicción, porque yo me imagino que este libro nace del dolor, más allá de la admiración. Mirá, nace del dolor, pero nace del amor. Claro. Porque, a ver, lo que tuvo Sacheri en ese momento fue la valentía, lo dije apenas lo pude conocer hace 20 años, más allá que lo vi ahora hace poquito, por suerte. Muy valiente, porque fue en el momento que a Maradona se le daba por todos lados. Y él escribió claramente, y que el gran acierto no solamente la valentía, sino no nombrarlo. Realmente es muy difícil. Bueno, estamos hablando de un gran escritor, ¿no? Sí. A mí lo que me pasó con la muerte de Diego es que yo ya... es doloroso, pero yo ya lo vi, no siendo Diego Armando Maradona, el 30 de octubre del 2020, el día de su cumpleaños, cuando lamentablemente y macabramente lo sacaron a pasear por la cancha de Gimnasia de Esgrima para cumplir con los compromisos comerciales. Y una vez más quedó demostrado, bueno, como siempre, más allá de su gran valentía y demás, como lo estaban usando, ¿no? Y yo ahí ya empecé a despedirme, porque para mí es la primera vez que no lo vi a Diego, a ese Diego chispeante, más allá de sus momentos muy malos que tuvo. Ya lo vi como alguien que se le había apagado la vida, la habían apagado.
Entonces la muerte el 25 de noviembre lo que más fue es primero el rigor periodístico, porque yo estaba al aire y lo tenía que confirmar. Y a Diego ya lo habían dado por muerto como mínimo 3 veces a lo largo de su vida. Y por otro lado, no sé si se van a acordar o te vas a acordar que veníamos en la misma semana lo habían dado por muerto todos los medios a Cacho Fontana. Claro. Que Cacho Fontana tuvo que salir por la red y decir, estoy vivo. Entonces lo primero fue, al margen de la confirmación, porque yo lamentablemente ya hace un mes que me había empezado a despedir, si realmente había muerto. Y bueno, cuando lo tuve que confirmar, más allá que la primicia la tuvo Clarín, bueno, decirlo al aire también fue duro, tratar de terminar lo que había diagramado para ese día el programa, para luego conectar a cadena nacional, que era lo importante, porque era hablar de Diego Armando Maradona. Pero para cerrar un poco la respuesta, que le hice un poco larga, a mí si me dejan hablar de Maradona, en mi casa... Es un gran tema Maradona, siempre lo fue. Es el gran tema. En mi casa el maradoniano era yo, mi señora me acompañaba, ¿no? Porque sabe... y yo lloré, obviamente, pero como ya digo, como yo ya me había empezado a despedir desde su cumpleaños, más que nada fue el y ahora, por eso es el después digo, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Y llego a casa y no digo que a mi señora le daba lo mismo, Maradona no le daba lo mismo, pero la encontré llorando, pero de manera descongojada, desaforada, no unas lágrimas. Entonces, yo por eso digo, hay gente que era maradoniana de toda la vida y hay otro que recién se dio cuenta que era maradoniana con la muerte de Diego. Y me parece que a todo el mundo le pasó eso, entender que con la muerte de Diego se termina una era, se vuelve a abrir capítulos personales de la relación con nuestros viejos, con nuestros suegros, con nuestros hijos, con otros hechos históricos. Fue muy profundo Diego Armando Maradona a lo largo de toda su vida y de cada una de nuestras vidas, ¿no? Por eso también está la frase de Galeano, no me importa, para el mismo momento en el que Sacheri escribía, me van a tener que disculpar, Galeano decía, Fontana Rosa, perdón. Negro Fontana Rosa, sí. Fontana Rosa dijo, a mí no me importa lo que hizo Diego con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Lo que dijo Fontana Rosa no era que le importaba un pito lo que pasaba con Maradona y sus sufrimientos, sino entender todo lo que hizo Diego Armando Maradona en nuestras vidas. Bueno, después de Diego, editado por la Espacio Hudson, lo voy a leer, voy a pedirte la firma, pero para terminar la charla, te voy a hacer unas preguntas. Me conmueve muchísimo hablar de Diego, trataré de no llorar, porque... Lo tengo, me quedé sin palabras. Gracias, sí. Saúl. No, gracias. Vamos a jugar un juego, este momento está auspiciado por Outlet de Libros, gracias. Bien. Romina. ¿Tengo que ponerme anteojos? No, te leo yo. Bien. Solamente tenés que elegir una carta. No es por coqueto, sino porque no veo un pomo, ¿no? El otro día me di cuenta de eso, te mostraron una foto y no podías leerla. No. Tengo que estar, de hecho en alguna foto, ahora sobre todo la presentación, estoy siempre con los anteojos puestos acá arriba. Elegí cualquier carta. Listo. Vamos a hacer un ping-pong literario. ¿Qué haces si arrancás una lectura y no encontrás lo que esperabas o no te atrapas desde el principio? Es muy importante. Sos lector, ¿verdad? Sí, soy muy lector, por suerte. Trato de seguir hasta encontrarle el clic. Porque toda lectura, incluso los libros, bueno, no toda, porque hay algunos que he abandonado, pero la mayoría de los libros que vos no le decís, uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Hasta que llega un momento que hay un clic, ya sea por la habilidad del escritor o la escritora, o porque te tocó alguna fibra íntima, que bueno, también tiene que ser la habilidad del escritor o escritora. Y después me ha pasado con libros que no le encontró ese clic, y por más famosos, recomendados que sean, yo los dejo, porque creo que tiene que ser rápido, ¿no? Lo importante de los libros es primero que nos entretengan, y después que nos eduquen, nos informe. Si es todo junto, mejor. Y si un libro no te es atractivo, no sirve. Y esto yo lo recomiendo sobre todo para aquellos padres que afortunadamente quieren que sus hijos lean. Dicen, no, pero no me leen. Bueno, vos dale libro hasta que encuentre algo que al chico le guste, algo va a aparecer. Pero sí, yo trato de forzarlo, pero aclaro que un límite, porque después por más... A ver, doy un ejemplo. Rayuela es la novela más importante de Julio Cortázar y yo he tratado de leerla 4 veces. Claro.
y no puedo. Y por más que me digan, es la novela y soy fanático de los cuentos de Cortázar, no de la novela, no puedo. Y ya no lo voy a intentar porque después de 4 veces ya está, no es para mí. Bueno, Yaúl, muchísimas gracias por tu tiempo, por A haber vos, coordinado a ustedes. acá. Vamos ahora fuera de cámara a que me firme el libro. Así que muchas gracias, nos estamos viendo dentro de poquito, que vamos a seguir con entrevistas. Que esta sería la última entrevista que vamos a hacer físicamente. Estamos con el doctor Sánchez. Hubo una explosión recién en Unimedia, en el espacio de Unimedia. ¿Es porque te hicieron una entrevista a vos o porque era la última y tenían ganas de irse a dormir? No, porque era la... ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque era la última nota que hacían, después de estar toda la semana trabajando, era la nota número 100 y ahí cerraban. Podría haber sido yo como cualquier otro. El tema es que era la última y bueno, soltaron todo lo que tenían acumulado durante la semana. Santiago, recordame, ¿25 años estuviste con La Ciudad Perdida? Sí, 25 años más o menos. Ahí cortamos. ¿Cómo se sostiene tanto tiempo un mismo proyecto? Calculo que fue cambiando el proyecto, no fue el mismo. Sí, esencialmente siempre fue más o menos una base que teníamos muy clara. Obviamente fue cambiando en cuestiones de forma, pero se sostiene cuando estás convencido de lo que estás haciendo, cuando te gusta y cuando ves que para otros también funciona. Lo que pasa también, llegó un momento que, está todo muy lindo, pero es muy trabajoso. Es un programa diario de 3 horas, donde vos no empezás a trabajar a las 9 de la mañana, que es cuando salía al aire. Empezás mucho antes y todo el día. Y llega un momento que es lindo todo, pero también como que estás cansado y a mí me pareció que lo interesante era irme antes de que me fastidiara hacer algo que amaba, que amo realmente. Un estudio de radio para mí es tremendo. Yo no tengo en cuenta si estás laburando en algún medio ahora. No estoy haciendo nada, solamente me dedico a la docencia. ¿Y pensás volver a hacer algo? No creo. No. Me parece que fue una etapa que fue hermosa, que me parece que marcó algo en la forma de hacer las cosas, donde la pasé muy bien, donde mucha gente creo que la pasó bien y le sirvió, y ya está, es lo que fue. Y ahora la docencia, ¿cómo se traslada la radio a la docencia? Porque vos tenés a cargo taller de radio y tuviste a cargo producción sonora. ¿Cómo trasladas la radio ahí? ¿Y qué es lo que te da la docencia que no te está dando o no te da la radio? El otro día hablaba esto con algunos alumnos. Tienen muchos puntos en común: el estudio de radio, el aula, el público y los alumnos. En la manera de comunicarse, de hablar. Yo ahora estoy en una posición donde intento hacer un equilibrio entre lo conceptual más la experiencia más lo conceptual aplicado. Yo les hablo de algunas cuestiones que tienen que ver con cosas más teóricas si querés, pero las banco con producciones que salieron al aire en el programa, como para decirles, bueno, no les estoy diciendo esto porque dice un libro, además lo hice, lo apliqué y este es el resultado. Pero ¿hay límites a la hora de hacer humor? Y esta pregunta me la envía una periodista muy reconocida en la ciudad, que es Lola Sánchez, a la cual le mandamos un beso y un abrazo. Y ella pregunta si hay límites en el humor o cómo hay que manejarlo en todo caso, si uno de verdad hace humor. Mira, primero te voy a decir la concepción del humor que yo tengo en base a lo que rastreé. Ajá. El concepto de humor nace cuando nace el concepto de infinito. No hay límites. Teóricamente el humor no tiene moral. Lo que hacemos nosotros es una aplicación particular. Depende si nos pasa a nosotros, a un conocido. Por definición,
no hay tema sobre el que no se pueda hacer humor. Las limitaciones las ponemos nosotros en la aplicación, ¿no? Depende del momento social, depende del momento particular, personal. Después es eso, ¿no? Sí me parece que hay un límite en algunas cuestiones que me parece son de mal gusto. Que el mal gusto para mí no tiene cabida dentro del humor. Y si dicen es algo, es humor de mal gusto, no es humor. Porque el humor más que nada es como salir de una única visión de las cosas y tratar de ver las cosas con otra óptica, ¿no? Con otro anteojo, ¿no? Y darle alguna vuelta. Pasó hace poco que no me acuerdo, un señor quería postularse, no me acuerdo si era legislador o a diputado, no sé, y se tuvo que bajar por... ¿Lo tenés? Rinaldi. Decían, pero era humor, era un stand-up que hacía yo. ¿Cómo se ubica una persona ahí? Está bien, yo lo que digo es, me parece bien, digo, porque debe haber un montón de gente que le parece que está bien. Lo que pasa es que hoy también tenés que contextualizar ese humor. Hay cosas con las que se hacía humor hace 20 años que hoy ya no. Por eso te digo, una cosa es de la definición general del humor que no tendría por qué tener moral, y otra es la aplicación práctica, porque de hecho si vos lo haces vas a tener el feedback de la gente que siempre está en consonancia con lo que está pasando en la sociedad. Entonces el caso que vos decís, esas cuestiones humorísticas pasan a ser de mal gusto cuando hablas de lanzallamas sobre alguien, ese tipo de cosas, Claro. ¿no? Max Aguirre me decía, bueno, si estás con un grupo de amigos te podés no tener ningún límite porque sabés quién lo está diciendo, un chiste, y podés ser un, entre comillas, hijo de puta, porque sabés quién está diciéndolo y sabés que esa persona no piensa así de verdad. Y ahora cuando nosotros nos trasladamos al aire, deberíamos ahí tener un resguardo, un cuidadito, un tratamiento quizás. Sí, que una conversación entre amigos es una cuestión del ámbito privado, íntimo, si querés. Ahora, cuando vos estás publicando algo, tenés una responsabilidad social, sea por un medio tradicional o no. Teóricamente deberías tener internamente cierto criterio de responsabilidad. También es verdad que en las redes, bueno, puede salir de todo. Después de última se verá en el funcionamiento, si lo cancelan, ¿no? Bien. Venís de hacerle la entrevista a Lalo y a Juan Di Natale. Dos exponentes, vos, ¿a quién escuchaste? O cuáles son las personas que escuchaste? O si hay alguien ahora que escuchás y que decís, la verdad que lo tengo ahí arriba, por decirlo de alguna forma. No, en realidad, esto lo dije siempre, yo mi proyecto de radio tenía la influencia de Lalo Mir. Yo escuchaba programas de él que me traían grabados en cassette de Buenos Aires, desde Radio Van Gogh, Radio Pirado, Buenos Aires, una divina comedia. Para mí es el que explotó el lenguaje sonoro de una manera inigualable, que de hecho hoy decía que hoy no está explotándolo tanto, que está más tranquilo, más que nada la palabra, un poco de música. Minimalista, dijo, sí, bueno. Sí. Me pareció sí. Y por otro lado, Juan, no tanto de la radio, pero sí de la televisión, con CQC. Yo les decía, irrumpieron con una manera de hacer periodismo y tratar la actualidad que hasta ese momento no era lo más común y realmente funcionó, atravesado por dos cuestiones básicas, que era el humor, hablando de humor, y el rock and roll, no solo como música, sino como cultura. Claro. Vamos a jugar un jueguito para terminar, un ping pong. Podés elegir cualquier carta al azar, de la que sea del mazo. ¿Con qué marcas tus libros? ¿Qué usas de señalador? Para mí el libro tiene que ser marcado. Bien. Y resaltado. Yo uso mucho resaltador. Y si quiero algo más específico, alguna apreciación mía, una salidita con virome, pero mis libros están todos marcados. Si tengo que volver, ya tengo más o menos resumido, me puedo acordar dónde está, cuál es el libro donde leí algo,
y el hecho de que esté marcado me facilita mucho las cosas. Bien, y a raíz de la pregunta, ya que estamos en la Feria del Libro, un libro indispensable o en todo caso, como es muy difícil elegir uno, un libro que estés leyendo ahora que te gustaría recomendar. Lo que pasa es que hay distintos tipos de libros. A mí me gustó muchísimo como novela El nombre de la rosa, de Humberto Eco. A mí me parece que es una novela que tiene de todo, ¿no? Que tiene la ficción en sí, un tratamiento más científico sobre el tema de la escritura, como muy completo. Y algo que me parece que es maravilloso como estructura narrativa, literaria y periodística es Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Me parece un adelantado al nuevo periodismo que más tarde hablaron en Estados Unidos, ¿no? Me gusta ese tipo de libro. Bueno, con esta recomendación nos despedimos junto al doctor Sánchez. Nos estaremos viendo en el aire. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Me gustaría que mis compañeros vengan a hacer el cierre ahora en breve, así que esta es una obligación para que se pongan al frente de las cámaras, en realidad la estoy comprometiendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Éxitos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Estamos en el último día de la Feria del Libro con esta gente que no me banco, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Pero bueno, para hacer este cierre especial vamos a jugar el juego de ping pong literario entre nosotros. El juego que nos brindaron desde el outlet del libro. Si querés regalar, comprar, vender o donar tus libros, sabés que está el outlet de libros. Muchas gracias. Así que bueno, ¿quién quiere empezar? Mi compañera. A ver, elíjanse una. En realidad yo quería elegir la carta, pero me parece que no se vale, es trampa. ¿Qué te pregunta? ¿Qué versos o estrofas de canción recordás de tu infancia? A mí, tipo, yo tengo que contestar eso, le quiero contestar a otra persona. Que cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos me chupa la pinga. Ese. No pide dirección por cantar eso en clase. ¿Pero de tu infancia? Es de mi infancia. O el otro Para de mi infancia, tipo infancia, 3 años, 4 años, yo era re fan de Manolita, que fue mi primer CD, gente. Yo lloré con la película Manolita, me compraron el CD, que encima era original, creo. Y me acuerdo de la canción de los chanchos, tipo chan, chan, chancho, chan, chan, chancho. Bueno, eso. ¿Leo la mía? ¿Qué libro te gustaría leer de nuevo como la primera vez? Voy a recomendar no sé si los cómics o los animes entran en libros, en la sección literaria, pero voy a recomendar un cómic que se llama El viejo Logan. No sé si, bueno, mi compañera acá que lee más, no sé si lo habrá leído, pero está muy bueno. Fue la película de la última película de Wolverine, se inspiró un poco en eso, así que está buenísimo. Además soy fanático de Wolverine. Aguante Wolverine. ¿Quién sigue? ¿Emir? Yo. ¿Crees que los libros pueden ser reemplazados por la tecnología? Me voy a poner nerd acá ya que estamos con polera y anteojo. Y los libros son tecnología. O sea, es un aparato tecnológico y a pesar de que el Gutenberg se creó hace como 500 años, sigue siendo tecnología, así que es como... No es capciosa, pero es una... Bueno, pero vamos a volver al término de tecnología tipo más lo digital. No hay chance. No hay chance porque hay personas que siguen leyendo esto, por ejemplo, todos acá nos compramos libros que los pueden ver acá en la mesa. Y seguimos eligiendo esto y de repente no conseguís un libro y vas a un PDF. O sea, ¿puedo elegir otra pregunta? No. Sí, elegí otra pregunta y después también vamos a hablar de que también mucha tecnología hace mal a la vista y vamos a tener los ojos recagados en un par de años, así que vamos a volver a lo físico siempre. Sí, igual Borges se quedó ciego por... No fue por la verdad, venía en su, ¿cómo se llama? En sus genes. ¿Cómo reaccionás si después de prestar un libro te lo devuelven roto o te lo pierden? Yo no te lo perdí ni te roto, así que no sé, no me mires. Pero yo no te dije nada, ¿o qué te sentís tocada? Mirá, yo la verdad que yo no soy una persona violenta, pero puedo cagar a piñas a alguien. O sea... No, por eso no. Por un libro roto o que me lo pierdan. No, yo he perdido un libro
y fueron muy buenos conmigo, así que yo creo que tendría que devolver un poquito de esa bondad que tuvieron conmigo con las demás personas, porque yo perdí un libro y todavía no lo he devuelto, así que yo sería la persona que pierdo, rompo el libro. ¿Quién sigue? Bárbara. A ver, Bárbara, te leo. ¿Qué libros o historias compartís con los niños y niñas que te rodean? Me gusta compartir historias de mujeres empoderadas o historias de mujeres que se la rejugaron para sobrevivir. Como Aburrido. Por ejemplo, Juana Zurduy. Me parece re importante que las niñitas y los niñitos, las niñites, lean esas cosas y aguante las mujeres. Aguante, loco. Y bueno, no sé si quieren jugar. Bárbara tiene una secta de niñitos. Che, yo quiero destacar algo, que los dos estamos sentados en estos sillones que son de muy buena calidad, al parecer se la bancan un montón y además son muy cómodos, Me gusta. ¿Quién nos los prestó? ¿Acaso? Amoblarte. No es eso. Amoblarte, ¿no? ¿No es así la canción? Bueno, pero amoblarte... Yo me despierto con amoblarte. Yo siempre duermo la siesta con amoblarte. Amoblarte eres mi sillón. Así que, bueno, nada, vayan a amoblarte, que nos trataron muy bien también y nos han ayudado a plantar este hermoso living que han tenido varias estrellas. Así que si ven este juego de sillones, cómprenlo, porque estuvo sentado Martín Coan y ahí Tute, por ejemplo. Acá estuvo el culo de Tute y Max. Por la licenciada. Bueno, y nada, eso. Esto fue la Feria del Libro. Gracias por ver este video, este episodio completo. De 4 horas y media. Y suscríbanse. No se olviden suscribirse, seguirnos en redes, seguir al Outlet de Libros, seguir a Amoblarte y bueno, gracias a todos. Gracias, loco. Gracias. Gracias, loco.